Hola de nuevo. Bienvenidos. Hoy platicaremos sobre el método simplex tabular. En realidad, si has comprendido la mecánica del método simplex algebraico, entonces has comprendido el método simplex. No importa si el método simplex es algebraico, tabular o matricial. La mecánica siempre será igual. La única diferencia es la forma de representación. Empecemos repasando algunos conceptos y recordando los pasos del método algebraico. El problema que vimos la sesión anterior es el siguiente. Y el primer paso consiste en transformar cada desigualdad en una igualdad. Cuando la restricción es de la forma menor o igual, entonces sumamos una variable de holgura. Y cuando sea de la forma mayor o igual, deberemos restar una variable de exceso. Regularmente a estas variables las denotamos con la letra S. Borraré el problema original para enseñarte cómo representar estas ecuaciones en el método tabular. En el método tabular creamos una tabla que contenga una columna para cada una de las variables. En el renglón de color gris, colocaremos la función objetivo. En los demás renglones colocaremos las restricciones. Permítanme iniciar colocando la primera restricción. La primera restricción es 2x1, más x2, más s1, igual a 20. En el renglón que corresponde a la primera restricción colocaremos los coeficientes de las variables. Si una variable no aparece en esa ecuación, su coeficiente es 0. De esta manera, el renglón que pertenece a la primera restricción contendrá los siguientes valores. Ahora colocaremos los valores de las variables en los renglones que pertenecen a la segunda y tercera restricción. Observa cómo en la última columna de la tabla aparecen las constantes que se encuentran en el lado derecho de la igualdad. Para escribir la función objetivo con este mismo patrón, debemos reescribirla de la siguiente forma. Ahora estamos listos para colocar este renglón en la tabla. Recordemos que en la representación algebraica, tratábamos de encontrar una solución al sistema de ecuaciones. Para reconocer a las variables que poseen un valor diferente de 0, versus las que toman el valor de 0, buscábamos a aquellas que aparecían en una sola ecuación con coeficiente 1. En la tabla simplex aún es más fácil reconocerlas, ya que estas variables tienen el valor de 1 en un solo renglón, y en los demás renglones tendrán el coeficiente 0. A estas variables se les denomina variables básicas. Y en este caso, S1 será básica en el primer renglón, S2 será básica en el segundo renglón, y S3 será básica en el tercer renglón. Si S1 es 20, S2 es 18, y S3 es 8. Entonces, el valor de las variables x1 y x2 es 0. Y por lo tanto el valor de z también es 0. Trataremos de hacer crecer el valor de z, haciendo que x1, o x2, tome un valor mayor de 0. Para saber cuál de estas variables debe crecer, observamos en la tabla el renglón de la función objetivo, y buscamos si existen números negativos. En caso de que así fuese, buscamos el menor de ellos. Esto significa que x1 se convertirá en una variable básica, y tendrá un valor mayor que 0. Ahora debemos buscar a cuál de las variables básicas sustituirá. Para saberlo, debemos determinar cuál restricción limita más el crecimiento de la variable x1. Recuerda que en el video anterior, dijimos que si el coeficiente de una variable en una restricción es 0, o negativo, el valor de esa variable podría crecer sin límites en esa restricción. Pero si el coeficiente de esa variable es positivo, entonces, una forma sencilla para identificar hasta dónde puede crecer esa variable en esa restricción, es dividir el valor de la constante entre el valor del coeficiente. Ahora elegimos el renglón con el valor más pequeño. Esto significa que la variable x1 será básica,
y la variable S3 dejará de ser básica. La construcción de la segunda tabla inicia considerando el número que se encuentra en la intersección de la variable que ingresa y la variable que sale de la base. Ahora empezaremos la construcción de la segunda tabla. Nuestras variables básicas serán S1, S2 y X1. Iniciamos colocando en la segunda tabla el renglón de la variable que ingresa. Este renglón será igual que el de la tabla anterior, dividido entre el número que se encuentra señalado con el círculo rojo. Dado que en este caso, ese número es 1, entonces el renglón pasará exactamente igual. Este renglón es conocido como el renglón pivote, y lo marcaré con el color rojo. Recuerda que para que la variable x1 sea básica en el tercer renglón, su coeficiente en ese renglón deberá de ser 1. Y deberá tener coeficiente 0 en todos los demás renglones. Eso significa que los valores de -7, 2 y 1, que aparecen en esta columna, debemos transformarlos en 0. Iniciemos convirtiendo -7 en 0. Para convertirlo en 0, multiplicaremos por el negativo de este número al renglón pivote, y después lo sumaremos a este renglón. Es decir, multiplicamos por 7 al renglón pivote. Y ahora lo sumamos al renglón en donde aparece -7. Y el resultado lo colocamos en el renglón de la función objetivo. 0, más 1. 7, menos 7. 0, menos 4. 0, más 0. 0, más 0. 7, más 0. 56, más 0. De la misma manera que convertimos el -7 en 0. Ahora convertiremos a 2 en 0. Iniciamos multiplicando por el negativo de 2 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón en donde aparece el 2. El resultado de la suma lo colocaremos en el renglón de S1. Casi hemos terminado de llenar la segunda tabla. Solo nos falta transformar en 0, el 1 que aparece en el renglón de S2. Multiplicaremos por -1 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón de S2. Y el resultado lo colocaremos en el nuevo renglón de S2. Ahora tenemos completa la segunda tabla. Nuevamente debemos observar el renglón de la función objetivo. Debemos buscar si aún existen números negativos. De ser así, elegimos al menor de ellos. Esto significa que la variable x2 ingresará a la base, y ahora debemos determinar cuál de las variables la abandonará. Recuerda que la nueva variable básica ingresará en aquella restricción que más limita su crecimiento. En la primera restricción, x2 puede crecer hasta 4 unidades. Recuerda que para determinar esto, dividimos la constante entre el coeficiente de la variable en esa restricción. En la segunda restricción, la variable x2 puede crecer hasta 10 unidades. En el tercer renglón, el coeficiente de la variable x2 es 0. Entonces el valor de la variable x2 puede crecer sin restricciones. Dado que elegimos la restricción que más limita el crecimiento de x2, entonces la variable x2 ingresará en lugar de la variable s1 en la primera restricción. Permítanme reducir el tamaño de la información para explicar la tercera tabla. Ahora observaremos el número que se encuentra en la intersección de la variable que ingresa a la base, y la variable que sale de ella. Pasamos este renglón a la tercera tabla dividiéndolo entre ese número. Recuerda que la nueva variable básica en este renglón es x2. Este es el renglón pivote.
y con este renglón convertiremos en 0 a los demás elementos de la columna de x2. Iniciemos con el -4. Multiplicamos por 4 al renglón pivote. Y lo sumamos con el renglón de la función objetivo. La suma nos dará el nuevo renglón de la función objetivo. Ahora convertiremos en 0 el número que aparece en el renglón de S2. Multiplicamos por -1 al renglón pivote. Y lo sumamos con el renglón de S2. El resultado de la suma es el nuevo renglón de S2. Finalmente, como el número que se encuentra en la columna de x2 y el renglón de x1 es 0, entonces el renglón de x1 pasa exactamente igual a la tercera tabla. Hemos completado la tercera tabla. Pero aún quedan números negativos en el renglón de la función objetivo. Por lo que la variable S3 deberá ingresar nuevamente a la base. En la primera restricción, dado que el coeficiente de la variable S3 es negativo, entonces no existe un límite para el incremento de esta variable. En la segunda restricción la variable S3 puede crecer hasta 6 unidades. Y en la tercera restricción hasta 8 unidades. Por lo tanto, la variable S2 saldrá de la base. Reduciremos la información para dar espacio a la cuarta tabla. Nuestras nuevas variables básicas serán x2, s3, y x1. El número que aparece en la intersección de la variable que ingresa y la variable que sale de la base, nuevamente es 1. Por lo que pasaremos este renglón dividiéndolo entre 1. Y ahora convertiremos en ceros a los demás elementos de la columna de S3. Multiplicamos por 1 al renglón pivote. Y lo sumamos al renglón de la función objetivo. Esto nos dará el nuevo renglón de la función objetivo. Ahora debemos multiplicar por 2 al renglón pivote. Y lo sumaremos al renglón de la primera restricción. El resultado lo colocaremos en el renglón de la primera restricción. Finalmente, solo nos falta transformar en 0 al último elemento de la columna de S3. Para esto, multiplicamos por -1 al renglón pivote, y lo sumamos a este renglón. Y la suma la colocamos en el renglón de la tercera restricción. Esta es la cuarta y última tabla. La manera de saber que hemos concluido el problema, es que no queda ningún coeficiente negativo en la función objetivo. La solución es x1 igual a 2, x2 igual a 16, s3 igual a 6. S1 y S2 no se encuentran en la base, por lo tanto, su valor es 0. Antes de terminar la presentación, me agradaría mostrarles una comparación entre ambos métodos. A la izquierda colocaré los sistemas de ecuaciones obtenidos mediante el método simplex algebraico, y a la derecha las tablas obtenidas mediante el simplex tabular. Sería muy conveniente que pusieras una pausa al video por algunos momentos, y compares que los sistemas de ecuaciones y las tablas son totalmente equivalentes. Esta comparación te servirá para entender que ambos métodos son exactamente lo mismo, y que lo único que cambia es la representación. En los siguientes videos te enseñaremos otras particularidades del método simplex tabular. Mil gracias por tu paciencia. Nos vemos pronto.